gracias por continuar con nosotros en A las 8:45 y el análisis que hacemos de la semana. Antes de irnos a corte, justamente estábamos tratando de analizar cuáles son los escenarios que se ciernen sobre el Ejecutivo ante las crisis suscitadas esta semana y tratar de pensar sobre qué pasaría en el escenario en que el presidente Otto Pérez Molina continúe en su poder hasta el 14 de enero y qué pasaría en caso él dejara el poder y asumiera el vicepresidente actual Maldonado Aguirre. Y como nuestros compañeros Juan Luis Font y Paola Hurtado tuvieron a cargo la entrevista con el vicepresidente justamente esta semana, la pregunta ahora era para ellos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué escenarios son los que ustedes ven? Yo veo al presidente o al vicepresidente Alejandro Maldonado abstraído de la realidad política nacional, inmerso en cambio en la cuestión jurídica. Él fue magistrado durante los últimos 9 años, ¿no? 8, 9 años. Antes había sido diputado. Me parece que no es alguien que esté en contacto con el volumen de problemas que tiene el país, que reclaman una atención urgente. Luego, pues es una persona bastante mayor. Me parece que vive todavía pensando, pues sí, mucho en el siglo pasado. Si comparo eso con un presidente Pérez Molina que luce abatido, perdido y sin iniciativa frente a las cosas que están ocurriendo en el país, se me hace difícil pensar qué es mejor y qué es peor. Digamos que creo que mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Es el mejor escenario dentro de es el todo menos lo malo, posible, es el menos malo en el corto plazo, Yo no sé si el presidente está pensando renunciar o no. Lo que a mi parecer depende de si él se queda o no, es de qué respaldos él va a gozar. Vimos que Casif esta semana no se unió a ese clamor de que él renuncie, más bien Casif, el sector privado está actuando con más prudencia y más bien de respaldo. Son los ministros del sector privado precisamente los que no han abandonado el gabinete. Vimos que la Embajada de Estados Unidos no ha hecho pronunciamientos en estos días, sino más bien han mostrado el embajador una crítica hacia los empresarios. No han hecho pronunciamientos, pero los despidos de Pérez Molina, las renuncias recientes de ministros y viceministros, uno intuye que provienen de Estados Unidos. Por vidas y por procesos judiciales. No sé si el presidente renuncia o no, pero pareciera que y alguien le decía a una colega esta semana que al presidente lo van a llevar, aunque sea en hombros, al 14 de enero para que termine. Hay un interés de grupos externos e internos del gobierno de que él termine este mandato. O sea que la clave, ¿tú crees, sería el respaldo que el ¿de qué respaldo podría obtener ahora, aunque llegara el 14 de enero, pero sumamente desgastado, sin credibilidad y con poco respaldo, pero con apoyos internos que le lleven? Pero también recordemos, aquí viene mucho el tema del manejo de crisis, porque Roxana Valdetti también vivió una agonía de 3 semanas, y desde que estalló la crisis del caso de la línea, pues yo sí medio sostenía la tesis de que tal vez el gobierno sobrevivía a ese golpe, pero ya no sobrevivía el siguiente. Y el segundo golpe, para mí, es igual o más matador todavía que el caso de la línea. Porque el caso de la línea lo que hace es venir a demostrar una línea de corrupción que le llega a los brazos derechos de la vicepresidenta Roxana Valdetti, quien había sido el foco de desgaste y de muchas de las denuncias de tráfico de influencias y de corrupción en el gobierno. Pero el caso X le pega a la versión presidencial de Juan Carlos Monzón. Y entonces, creo que también decir que ya los efectos del caso X dejaron de pasar, hay que ver, porque aquí realmente falta evaluar qué ocurre en la manifestación del 30 de mayo, falta evaluar también si conforme la tensión vaya a acrecentarse, actores que hoy se muestran cautos van a cambiar su posición. Hay que ver también qué ocurre a nivel de gobierno. Creo que Otto Pérez, alguien del gabinete me decía justamente esta semana que Otto Pérez actúa con 2 semanas de retraso. Y creo que es cierto, porque cuando vemos la depuración del gabinete, porque yo la entiendo como una depuración, esa depuración de gabinete viene 2 semanas tarde. Esa depuración de gabinete se debió haber dado justamente en el mismo marco de la salida de Roxana Valdetti. Es una depuración reactiva. Y no solo eso, sino que si esa conferencia de prensa se hubiera llevado el martes y no el miércoles, otro mensaje hubiese enviado. Era el mensaje de decir, miren, está bien, ya entendí, ya me di cuenta que si hay una crisis, quiero reencauzar institucionalmente. Pero la conferencia de prensa de la salida de los ministros se da luego de que se anunciaran el operativo por el caso X que le pegaba a su mano derecha, luego que se anunciara, o que se filtrara, mejor dicho, el retiro de visas de parte de la embajada. Entonces el gobierno y Otto Pérez no necesariamente está enviando el mensaje de reencauce institucional, sino que la lectura que hay fuera
del Ejecutivo es que está reaccionando tardíamente y con poco liderazgo a la crisis. Y ahora se deshace de todos los cuadros cercanos a Roxana Baldetti. Se deshace, por ejemplo, de Michelle Martínez, se deshace de Verónica Taracena, pero ahora ya para qué. Ya para qué, pero miren, sintetizando los escenarios, uno es, y para ustedes, y dejarlo sobre la mesa, y para que nuestro público televidente pueda seguir discutiendo sobre ello con una copita de vino cuando termine el programa o haciéndose acompañar de a las 10 p.m., es... ¿Cuál sería lo mejor que nos podría pasar? ¿Qué sería lo mejor que nos podría pasar? ¿Quedarnos con Maldonado Aguirre? ¿Lo ve usted como una persona capaz de liderar los cambios que se están pidiendo actualmente de lo que ha visto hasta ahora de su gestión? El otro es, ¿será que efectivamente una especie de triunvirato, como se está hablando ahora, de que no sea el vicepresidente Maldonado Aguirre, sino que llegara un grupo de 3 personas y de notables, lo cual, desde mi perspectiva, sería un rompimiento institucional y constitucional tremendo que a la larga nos llevaría a no tener elecciones, es decir, tampoco es un buen escenario. O un tercer escenario es que efectivamente el presidente Otto Pérez Molina pueda llegar de aquí al 14 de enero, pero haciéndose acompañar de los apoyos idóneos para conducir este proceso bajo perfil. Ya no más apariciones públicas, ya no más discursos hacia la ciudadanía porque ha sido muy imprudente. Carmen, pero cuando tú decís que sería un escenario terrible no ir a elecciones, a ver, yo tengo cuestionamientos concretos para eso. ¿Es peor no ir a elecciones o ir a unas elecciones que son financiadas prácticamente con el dinero de la corrupción? Tanto el Partido Patriota, me parece a mí que el Movimiento Reformador también, que el Partido Líder y en buena medida la Unidad Nacional de la Esperanza, digamos que son los 3 que gastan más, tienen mucho dinero que proviene y han tenido además en su historia dinero que proviene de la plata que se saca de obra pública y medicamentos, 2 de las 4 patas que sostienen la corrupción en el país. Pero ahora ves que efectivamente varios juristas, yo creo que ese es un tema para juristas, yo no soy jurista, aseguran de que el Tribunal Supremo Electoral hoy por hoy puede cancelar un partido, aunque ya estemos en proceso electoral, si sobrepasa el techo de campaña. Y medir si un partido sobrepasa el techo de campaña no es tan difícil, sobre todo ahora tenemos instituciones como el Mirador Electoral. Pero que ¿se ya atreverá el TSE, por ejemplo, a cancelar el partido de Manuel Valdizón, aunque marche en primer lugar de las encuestas? Ese es el asunto y es el reto que se nos plantea ahora, si ellos efectivamente legalmente lo pueden hacer. Así como no veo al señor Maldonado Aguirre impulsando todas esas reformas y esos cambios que está demandando la sociedad, tampoco veo a un Tribunal Supremo Electoral que tenga la osadía de contarle bien las cuentas, las costillas a los partidos para decir que quiénes entran y quiénes no entran a la ronda de votaciones. Me parece que no. Miren, así como todo lo que ha ocurrido el último mes no es nada más que un reflejo de quién es el árbitro que hoy está moviendo los hilos del poder político en Guatemala, que es la Embajada Americana de la CICIG. Y yo creo que el devenir del proceso electoral en gran medida está asociado a esos 2 actores. Porque hay una bomba más que ya se viene anunciando desde hace varios meses, que es el informe de financiamiento electoral que va a hacer público la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Habrá que ver qué contiene, habrá que ver si hace señalamientos, si es más descriptivo, es descriptivo, no es en realidad con fines procesales. No va a decir que tal secretario de tal partido recibe. Pero lo que pasa es que de ese informe se puede desencadenar otra vertiente más de crítica social, como han generado los últimos 2 o las últimas 3 acciones de la CICIG en el tema La Línea, en el tema bufetes de la impunidad y en el tema X. O sea, yo creo que ese también puede ser un parteaguas, no para que haya un rompimiento institucional, sino para que el tribunal se empodere. Porque realmente, a diferencia del caso del presidente, si el presidente se retira de su cargo, hay toda una ruta institucional que está muy clara en la Constitución para reencauzar. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, no hay del proceso electoral, perdón, no hay ningún escenario legal que me diga que las elecciones se pueden retrasar. Eso es hablar de retraso de elecciones, es romper la institucionalidad. Pero lo que sí puede ocurrir es que si la CICIG envía un golpe muy fuerte de que los partidos políticos están cooptados por dinero de la corrupción y el narcotráfico, que entonces haya una ofensiva ciudadana para pedirle al Tribunal Supremo que se empodere y les ponga un hasta aquí. Y ese puede ser el cambio o el parteaguas en el proceso electoral. Pero por eso les digo, creo que es más por la línea política y de apoyo social a la institucionalidad del TSE que hablar de otros escenarios que otra vez en el plano institucional están fuera del radar. Tenemos 2 minutos para terminar. Hablamos rápidamente de la campaña.
A mí sí me gustaría hablar de la campaña antes que hablar de ganador y perdedor. También. Me gustaría, por ejemplo, referirme a ese mensaje que Manuel Valdizón, el candidato del partido líder, ha estado difundiendo en los últimos días. Es un mensaje en el que en general llama a la calma, pide que no se lleven hacia el extremo las posiciones y le pide respeto para sus seguidores y también le pide a sus seguidores que respeten. Escuchemos lo que dice. Hago un llamado a nuestros simpatizantes y partidarios a no caer en las provocaciones ni en la violencia, pero también exhorto a todos aquellos que no comparten nuestra visión y forma de pensar a que respeten a nuestra gente. Yo, en términos generales, escucho decir eso al señor Valdizón y solo puedo estar de acuerdo. Yo también, definitivamente. Me parece sensato, me parece razonable. Quisiera que fuera coherente con sus acciones, pero bueno, ya eso es otra cosa. Pero uno puede gustarle o no gustarle su candidatura, pero efectivamente tiene sus simpatizantes y me parece que lo que hay que hacer es justamente respetar la opinión. Claro. Me parece totalmente incongruente con lo que su partido está haciendo vía medios nacionales y radios y respetar la crítica y la opinión de personas que no son afines a él y levantar campañas negras y procesos judiciales contra sus críticos. Me parece que es incongruente con Es campaña negra la que lanzaron los medios del señor Valdizón en contra de Canela González Díaz Durán, en contra de Roberto, que él respondió de una manera, pues, en una página pagada el día viernes, el día de hoy, en los medios nacionales, diciéndole a Valdizón que a él lo que le tocaba era ponerse los pantalones y dejar de atacar por otro lado, por interpósita mano, y dar la cara y decirle las mismas cosas. En estricto sensu conceptual no es campaña negra, porque la campaña negra es cuando un candidato o un partido lo hace en contra de otro partido. Aquí lo que estamos viendo es un mal mayor, que es la instrumentalización de los medios de comunicación con un fin político. Y eso lo veníamos viendo desde que se hablaba de la vinculación de Manuel Valdizón con este consorcio de medios. Y entonces, pero eso ya no ocurre solo con el consorcio, ahora ocurre con la monopolio de la televisión abierta. Ya no ocurre con el consorcio, es solo con la televisión abierta. Bueno, pero ahora me pregunto si Valdizón va a responderle a Canela en el desafío que Canela le plantea. Seguramente sí, porque él no soporta a nadie que lo señale ni que lo critique. ¿Y qué ocurre si él le responde a Canela? Esto se vuelve un tiquismiquis, dirían ustedes, con Dina, y no lleva nada. Al no va a llevar lo que nada. lleva es solamente a Pero confundir singulariza a dos candidatos. Uno que encabeza y otro que es el desafiante hacia el que encabeza. Canela está desafiando al ganador porque es una estrategia correcta en política de no desafiar al que va en segundo, sino al primero para que te ubiquen como su principal rival. Y hagamos una lectura amplia, porque de la movilización urbana que ha pedido la renuncia de Valdetti y la renuncia de Otto Pérez, y que es el que estaba levantando el lema de no te toca, básicamente hay un vacío de liderazgo y hay un vacío de una candidatura urbana, de otra opción, o de una opción urbana que le agrade a ese segmento poblacional que está descontento con el sistema político. Canela entiende muy bien que ese movimiento está disponible y que se tiene que montar. Y Manuel Valdizón es el paradigma, o es un paradigma más de ese sistema tradicional. Que también la posición de Manuel Valdizón para mí es de las más complejas que hay en toda esta crisis política. Es el más vulnerable. Él no lo pueden ver muy cerquita de gobierno porque la ola se lo pasa llevando encima. No puede tomar una posición antigobierno porque hoy lo que se está cuestionando más que el gobierno del Partido Patriota es el sistema patrimonial. Y Valdizón saliva ante la posibilidad de que en 7 meses va a ser el administrador del sistema patrimonial. Entonces no quiere que se lo cambien. Y ya lo es en buena medida gracias a su dominio de la Comisión Legislativa de Finanzas y gracias a los acuerdos que estableció vía Alejandro Sinibaldi con el gobierno de Otto Pérez Molina. Señores, se nos terminó el tiempo, pero ya se ve que hay mucho más de qué hablar y que el proceso electoral cada semana nos está dando más y más materia para discutir. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo a las 8:45. Gracias por acompañarnos y que tenga usted un feliz, alegre y relajado fin de semana.